queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 21 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Ayer le decía a nuestra audiencia, estoy contento, pero sí sé qué es lo que siento. Y explicaba que estaba muy contento por el restablecimiento de nuestra señal, de la señal abierta de Radio Rumbo 670 AM. Estuvo afectada por más de una semana, prácticamente fuera del aire la señal abierta. Nos comunicábamos a través de las distintas plataformas digitales y de internet, porque los altibajos en el servicio eléctrico causaron daños severos a los equipos que están ubicados en la planta transmisora allá en el Junquito. Bueno, lo cierto es que esa contentura se mantiene, pero siempre afectada por estos picos altos y bajos que siguen dañando equipos y siguen afectando la comunicación. De modo que, me acaba de decir el compañero Marco Rivera que se nos acaba de dañar una consola, porque también los estudios de Radio Rumbo acá en Los Palos Grandes han estado afectados porque se va la luz acá tanto tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con el servicio eléctrico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con Corpoelec? ¿Qué pasa con el Ministerio de Energía Eléctrica? ¿Cuánto dinero no se ha invertido en la renovación de los sistemas y el servicio eléctrico va cada día peor? Si bien en Caracas nos podíamos jactar de que éramos una excepción respecto a lo que estaban padeciendo el resto de los venezolanos en todas las entidades federales distintas a la región capital, hoy en día Caracas está padeciendo, los caraqueños estamos padeciendo los mismos rigores de este pésimo servicio. No sé si el término pésimo se aplica o si hay alguno peor, pero lo cierto es que el servicio eléctrico está muy mal. Y precisamente he estado haciendo esta introducción hoy porque vamos a estar hablando sobre esto con una persona que sabe eso porque es su especialidad. En el marco de nuestra sección de los martes, Siempre Caracas, con Ángel Cacique y Carlos Rodríguez, vamos a tener hoy como invitado, y le doy de una vez la bienvenida a un experto en temas energéticos, ingeniero industrial, David Morán. Bienvenido, David. Muchas gracias. El término es empeorable. ¿Empeorable? Impeorable. Impeorable. Sí. Eso es lo que, como está el servicio eléctrico de Venezuela. Y es muy triste porque fue uno de los mejores sistemas eléctricos durante muchos años, por mucho. Inclusive superaba en niveles de eficiencia a Estados Unidos. ¿Así? Sí, como no. Una mayor cobertura geográfica. Y más estable, ¿Sí? Y más moderna. Estados Unidos todavía había postes, tú sabes, los pueblos con los postes guindando y tal. Sí. En Venezuela ya ese cableado se hizo subterráneo. Venezuela dio un salto, como dicen en Estados Unidos, un leapfrog en la modernización de su sistema eléctrico. Creó una batería, digamos, maravillosa, una obra de ingeniería maravillosa, que fue la represa de Guri, que se fue ampliando y luego se fue ampliando con otras represas aguas abajo. Yo tuve ocasión en mis tiempos, me iniciaba en el mundo del periodismo, trabajaba en prensa, en la Corporación Venezolana de Guayana en Caracas, y era en su momento coordinador de giras, y me correspondió precisamente asistir al acto en el que el presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, inauguraba esa etapa en la cual había crecido, se había subido la cresta de Guri para aumentar. Duplicándola. Así es, duplicando para aumentar la potencia de generación, sí, porque, allá en el Caroní. Claro, porque podías atrapar más agua. Así es. Entonces, y además subiste la altura y podías, al tener un tubo de agua, porque ¿cómo funciona esa turbina? Es un tubo de agua que hace presión, mueve la turbina y baja, y después se desagua para continuar a lo largo del Orinoco, luego se caen otras represas que tienen otra lógica, etc. Estamos hablando del año 77-78. Bueno, ahí Venezuela tenía un sistema eléctrico óptimo.
Pero el país cambió y el país también fue creciendo. Y hoy ese sistema, tal como está, es un sistema muy frágil. Venezuela es un país de mucho contraste, ¿no? Desde el punto de vista energético. El 85% de la electricidad viene de Guri. Imagínate y llega hasta el Zulia, tengo entendido. Sí, pero las termos no sirven, Sí. y ese es el problema que tenemos. Entonces tenemos... Entiendo que hasta a Colombia se le exportaba en una época a algunas poblaciones fronterizas. Y a Brasil también. Y a Brasil también, Brasil, exacto. Y por el Táchira y por el Zulia. Correcto. Esas son zonas de interconexión que tenemos con los países hermanos. Pero hoy, para no irnos tan atrás, vamos a ver hoy, Guri tiene una capacidad, digamos, aquí hay muchos cuentos, muchas mentiras. Guri hoy Guri es como una batería, porque tiene agua. Cuando el nivel de agua está más bajo, la batería está más baja cuando está. Guri está en estos momentos en su nivel normal. Entonces, ¿por qué se raciona en Venezuela? ¿Por qué sufrimos racionamiento? Bueno, porque Guri solamente puede pasar por esa línea de 765, que es la que viaja a todo el país, después baja a 400 y puede abastecer solo 8.000 kilovatios o 8 kilovatios de energía. Y el país demanda 11. Entonces Guri y eso que no están funcionando las plantas básicas, las industrias básicas en Guayana. Pero le pudieras despachar, porque Guri tiene capacidad para despachar unos 15 gigas, pero no tiene demanda para esos gigas. Entonces, eso es trágico lo que estamos viviendo, una sobredependencia de una sola batería, mientras tú tienes a Planta Centro, que era una planta enorme de quizás 2 puntos y pico gigas, y todas las demás termos en Venezuela están en unas condiciones deplorables y semiparalizadas. Entonces, el problema es ese. Venezuela consume su consumo energético total es totalmente contrario a lo que es el consumo eléctrico. El consumo en Venezuela es 85% fósil y solamente 15% renovable, básicamente lo que produce Guri. Pero la electricidad... Estamos hablando de energía proveniente de los hidrocarburos. Sí, gasolina, gasoil, diésel, el 85, el autotransporte donde se monta ahí mi hermano Ángel Cacique, está cobrando la fortuna de 2 bolívares por pasaje, una cosa de eso. ¿Cómo que llaman eso? El colector. El colector, allá en Katia, en su Katia querida. Entonces, tiene un contraste abismal. O sea, pero es que además, hoy Venezuela consume muy poca energía. O sea, ¿Cómo es eso? Explícalo. Fíjate, tú mides la energía, vamos a ponerlo para que, como somos un país petrolero, se entienden barriles de petróleo diarios equivalentes. O sea, yo puedo convertir la electricidad generada en barriles de petróleo equivalentes. Correcto. Puedo el viento o la electricidad generada por viento en barriles de petróleo equivalentes. La energía solar. Todas las formas de energía. Lo puedes convertir. Convertir para equivalente. En barriles de petróleo equivalentes. Igual que los barriles de petróleo equivalentes, lo puedo expresar en unidades de kilovatios de energía. En total, son unidades de energía. Estamos produciendo 1 millón de barriles diarios. No, pero esto es insólito. A ver. O sea, Venezuela, el máximo consumo, el pico histórico que ha tenido en consumo de energía, fue 1.300.000 barriles. Venezuela es un país que casi no consume energía. Eso es lo que le quiero decir. Teniendo en el subsuelo, en el viento, en todos lados, un potencial energético enorme. ¿Y entonces qué es lo que está pasando? Bueno, los monopolios estatales siempre terminan igual. Porque no producimos acero porque se convirtió en un monopolio estatal. No producimos electricidad suficiente porque se convirtió en un monopolio estatal. ¿Y qué hacen los monopolios estatales? No cobran por los servicios. PDVSA, que es un monopolio estatal, está quebrado. O sea, una cosa que era imposible. PDVSA está quebrada. Ahora, perdóname, disculpa que te interrumpa. La generación eléctrica no fue siempre estatal. La generación, no la distribución, me refiero a la generación de energía eléctrica, no fue siempre estatal. Sí, pero no monopólica. O sea, Edelca, que era la gran empresa que manejaba la batería del Bajo Caroní,
competía con una electricidad de Caracas, con una electricidad de Valencia, con una electricidad de Barquisimeto, con una electricidad. Es decir, aquí habían 8 empresas privadas que te daban un estándar de servicio y un estándar de Y competitividad. Carafe, que era del Estado. en ese Claro, momento. claro, porque Carafe manejaba fundamentalmente las grandes líneas de transmisión, etcétera. Pero la distribución y la generación eran empresas privadas, hasta que a Chávez se les decidió Sí. meter todo eso en un paquete que lo maneja. La creación de Corpoelec, para mí, ha sido de uno de los errores estratégicos más grandes que ha cometido el país en su historia. Y es muy difícil entonces ahora recuperar eso, porque tienes que hacer el proceso inverso. ¿Qué hace un monopolio estatal? ¿Por qué funcionan mal? Primero, porque no tienen competencia. Segundo, porque comienzan a subsidiar tarifas y luego el monopolio estatal comienza a dar pérdidas, no hace las labores de mantenimiento, etcétera. Pero sobre todo, los gobiernos entonces se ven tentados y esto es sencillamente inobjetable en Venezuela, a crear dinero inorgánico. Sí. Ya tenemos una inflación anualizada de 600%. Es decir, cuando dicen que la electricidad en Venezuela es muy barata, es mentira. La electricidad de Caracas es muy cara porque tiene 600% de inflación. Cuando dicen que aquí la gasolina es muy barata, es una gran mentira, porque tiene 600% de inflación. Aunque la gasolina, acá te lo digo, es en relación al salario mínimo la más cara del mundo, por mucho. La gasolina. Sí, señor, igual que la electricidad. Aquí me dicen, David, que aquí cuesta la electricidad 3 centavos de dólar por kilovatio, sí, pero mide estos 3 centavos de dólar en relación al salario mínimo. Mientras me dice, pero es que en Estados Unidos cuesta 22, sí, pero allá el salario de la persona es 1.800 veces por ciento superior al salario de acá. A tu juicio, David, ya le voy a dar la palabra a Ángel para que también intervenga y también, por supuesto, que nuestra audiencia, que ya comienza a pronunciarse a través de su mensaje en mi Instagram, @MarioVillegas100. Habría que desestatizar Totalmente. todos esos servicios públicos. Totalmente, todo eso. totalmente. Fíjate. ¿Cuáles? Todos, absolutamente todos, porque Incluyendo la industria claro, petrolera. total, porque es que lo que se consideraban antes que eran monopolios y que lo que tenía que manejar el Estado, la tecnología hace. Yo vengo del mundo técnico y mi vida la he dedicado a promover las tecnologías que mejoren la calidad de vida del ser humano. Las tecnologías hacen que los monopolios no existan. Antes todas las telefonías eran públicas. Hoy la red satelital más grande del mundo es privada, la tiene Elon Musk. Antes tú decías, tú no puedes lanzar cohetes del espacio, eso lo tiene que hacer una agencia estatal. Porque Sí. Bueno, Elon Musk dijo, yo voy a entrar en ese negocio, pero es que además, ¿por qué voy a desperdiciar el tubo? Yo voy a hacer que el tubo aterrice verticalmente y saque unas paticas. Sí. Entonces, las tecnologías, el desarrollo tecnológico va demoliendo lo que se consideraban monopolios. Porque toda la legislación nuestra y de casi todos los países era evitar la formación de monopolios. Bueno, en los propios Estados Unidos hay una ley antimonopolio. Sí, porque es antigua. Estados Unidos no es el mejor, para mí el mejor ejemplo de lo que se debe hacer. Para mí Estados Unidos es un país que tiene unas cosas excepcionalmente buenas y otras excepcionalmente malas. Yo preferiría convertir a Venezuela en un país excepcionalmente bueno en todo, porque sí lo podemos hacer. Yo desestatizaría absolutamente todo. Donde sí haría un subsidio muy, muy profundo es en educación. O sea, Venezuela en un momento, gracias al plan Ayacucho, que fue un plan excepcionalmente bueno, Con Carlos Andrés. llegó a tener la mayor cantidad de PhD por habitante, inclusive superior a los que había en Estados Unidos. Venezuela tenía una riqueza intelectual enorme. Ahora, ¿para dónde se fue esa riqueza intelectual? Para los sectores donde los podían emplear. ¿Qué nos trajo el estatismo? Para cerrar este capítulo ahorita. El Estado se reservó para sí los mejores negocios de inversión. Bauxita, el aluminio, el hierro, el acero, el gas, el petróleo, etc. Eso se lo reservó para sí. El oro. Bueno, pero se lo reservó. O sea, vamos a decir, la minería metálica, sí. para llamarlo de alguna cosa así.
Venezuela, entre el proceso de estatización del 76 al año 2000, la fuerza laboral venezolana creció 7 millones de personas que querían incorporar al mercado de trabajo. ¿Sabes cuántos empleos formales se crearon? ¿Tienes idea? 1.500.000 empleos. Entonces tú tuviste 5,5 millones de personas, que era casi el 30% del país, sin empleo, echándole la culpa a la democracia, a yo no sé qué. Por eso llega Chávez. Chávez se encarama en el descontento de que no había oportunidades de empleo. Pero ¿por qué cayó el empleo? Porque el sector público no genera buenos empleos, lo genera el sector privado, porque es el que piensa en lapsos no de ciclos electorales, sino que empieza en lapsos de 20, 30, 40 años. Carlos Andrés Pérez en su momento se jactaba de que en Venezuela existía el pleno empleo, que era un desempleo mínimo del 5%. Sí, eso ha sido la tasa más baja que ha tenido Venezuela. Pero eso fue una cosa muy coyuntural de ese momento y no se hizo sostenible. Porque Pérez en su primer Pérez fue muy anti sector privado. Sí. Nosotros tuvimos muchos gobiernos que crearon además un sector privado como raquítico, creían que si protegían con aranceles y eso, iba eso por proveer. No. Todo eso ha quedado con los países, como se sabe hoy, lo que genera inflación, no hay duda que es la emisión monetaria. Hay países que han demostrado que la protección más bien termina volviéndose contra sus propios ciudadanos. Hay un ejemplo fascinante. Todos estos países bálticos que pertenecían a la Unión Soviética, los bálticos, los más hacia el norte, Lituania, Letonia, Estonia y Lituania, todo les va mucho mejor que la Unión Soviética. ¿Por qué hicieron ellos? Porque ellos fueron un proceso de desestatización y de competencia muy fuerte. Y, uno que he estudiado mucho es Finlandia. Finlandia es un modelo maravilloso, porque Finlandia era un país muy, muy pobre y hoy es uno de los países más prósperos del mundo. Cuando salieron los comunistas blancos de Finlandia, llegaron los matemáticos, los que ganaban siempre en la Universidad de Helsinki, tú sabes, pero no podían acceder al gobierno, hasta que ellos lograron crear un interés mayor, que era estar mejor comunicados. Y ellos tenían una empresa estatal, que era Nokia. Nokia producía serruchos y unas botas así grandísimas, porque ellos estaban en los fiordos de eso y serruchaban. Y Finlandia lo que era principalmente exportador de madera y el país con el mayor número de borrachos per cápita en el mundo, porque para que vivían con vodka y esas cosas. Estos matemáticos empezaron a decir que la mejor manera de conectarse no era por cable, sino por celdas, telefonía celular. Y estar bien comunicados hizo que ellos llegaran al poder. O sea, los comunistas blancos, que no se les podía ganar, decían que había que estar conectado con palo y cable. ¿Entendido? Y ellos dijeron, no, vamos a hacer celdas y hacemos celulares. Y llegaron. Y ellos llegaron para nunca repetir en el gobierno. O sea, ellos decían, nosotros hacemos una función, etapa y nos vamos. Y así fue. Y ellos lograron crear en Finlandia de que el finlandés se merecía todo. O sea, importar libre de impuestos, sin impuestos, de cualquier lugar del mundo. Pero tenía la obligación de generar las divisas para traer lo que quisiera traer. Y bajo esa lógica de responsabilidad, Finlandia pasó a ser un país muy atrasado a un país con un grado de desarrollo ahorita bestial. ¿Y en qué se desarrollaron los finlandeses? En industrias de muy alto valor. O sea, es decir, le sembraban conocimiento a la gente en la cabeza y esa gente transformaba ese conocimiento en procesos de altísimo valor. Un acero excepcionalmente bueno, unas comunicaciones celulares, etc. Finlandia tiene una gama de industrias especializadas que nos sorprende. ¿Por qué? Porque buscaron nichos donde pudieran vender muy caro los productos y con eso poder traer lo que quisieran de cualquier lugar del mundo. Si nosotros adaptáramos una de esas lógicas, fíjate que no es evitar el monopolio, no, sino que si tú quieres divisas, búscalas y trae lo que tú quieras traer de cualquier lugar del mundo. Entonces creas una sociedad sumamente laboriosa que sabe que no tiene que vivir de una renta que no le pertenece,
sino que inmediatamente comprende que el esfuerzo, primero personal y luego colectivo, crea unas sinergias que son absolutamente virtuosas. Y ellos no dejan de estar creciendo. Ok, vamos a darle la palabra a Ángel Cacique. También llegó nuestro amigo Carlos Rodríguez. Vamos a darle la palabra a Ángel, que está con el bate al hombro. Sí, mira, para mí fue extraordinario porque hay una cosa, Mario, cuando tú accedes a los foros de la Academia de Ingeniería Hábitat, te encuentras como otro universo. Carlos me reclama, me dice, bueno, pero porque tú no me dices que están en esos foros. No, esos foros son abiertos. Y esos foros tienen muy poca participación. Pero resulta que hay un banco de pensamiento, un banco de ideas. Lo que llaman un tanque de pensamiento. De pensamiento. Que es lo que hace que en un momento determinado uno entienda como que pareciera en un momento que el país no tiene ninguna alternativa, ninguna posibilidad, todas las cosas se están haciendo mal. Hubo un hecho sobrevenido el 3 de enero, donde se le quita el tapón y se abre un conjunto de posibilidades. Y esas posibilidades están ligadas, o sea, no se han expresado, la gente está muy inconforme con lo que está ocurriendo, pero esas posibilidades están ligadas fundamentalmente a la apertura de las enormes posibilidades que Venezuela tiene. Como dice David, bueno, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, de hierro, de gas, y sin embargo somos un país extremadamente pobre. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que debemos hacer bien? Y a mí me parece extraordinario los aportes que hace David, el foro que está planteando, cómo nosotros podemos convertir las dificultades que hoy tenemos y esas enormes potencialidades en una posibilidad cierta de hacer de Venezuela una cosa totalmente diferente. Sin embargo, me genera una duda la última reflexión que acaba de hacer nuestro invitado David Morán, porque él dice que el gravísimo problema que está afectando los servicios es el de la monopolización por parte del Estado del Estado, del Estado nuestro, venezolano. Sin embargo, cuando habla del ejemplo finlandés, dice que han llegado a ese estado de desarrollo sin que eso atente contra los monopolios. Yo me pregunto, digamos que no es un monopolio. No, exacto, pero hiciste una reflexión que me pareció que decías que no era necesario ni siquiera acabar con los monopolios. No, es que los monopolios, la tecnología hace que ya no existan. O sea, no hay. O sea, yo he planteado que se venda Guri. ¿Cuánto, yo a veces digo, ¿cuánto costará esa represa? Bueno, ¿cuánto cuesta? Bueno, no vale nada hoy. ¿Ah, sí? Cero, porque no tienes tarifa. O sea, quien metas y quieran operar Guri. No, pero es que el agua es pública. Tú cobras una regalía por metro cúbico turbinado, porque eso es como sacar el petróleo para una regalía. Pero ¿por qué tienes que ser dueño de una represa? Porque antes se consideraba que solo los estados pueden hacer represas. Sí, porque era una cosa estratégica. Claro, ¿no? Pero ya hoy no. O sea, ya tú tienes tecnología que te generan electricidad por filo de agua, ya no tienes que hacer represas, tú tienes aerogeneradores, etcétera. Es decir, te salen opciones tecnológicas. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos que hacer la pausa, porque me está haciendo señas ya Lourdes Pérez, pero esto pique y se tiende, amigos, no se nos vayan, porque vamos a continuar conversando con este interesantísimo invitado que tenemos el día de hoy por la gracia de Ángel Cacique y de Carlos Rodríguez, que han tenido la buena idea de traerlo a nuestros estudios para hablar sobre este problema, inicialmente sobre el problema eléctrico, pero estamos viendo que es sobre los temas energéticos en general. Vámonos a la pausa, escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplimos compromisos publicitarios de la estación y al regreso, amigos y amigas, vamos a continuar la conversa y a leer preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas7. Y yo, mientras que viene Alex Márquez, voy a hacer publicidad rápidamente. En primer lugar, quiero darles un mensaje del Grupo Médico Hermanos Unidos. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el centro comercial Propatria, nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos,
confianza y fe. Y les hablo también, queridos amigos, queridas amigas, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Doctor Argenis Portillo, médico geriatra, profesional también de la medicina crítica, es intensivista. Tiene un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Tiene su consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente así lo requiera, lo cual es sumamente importante. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede ser de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Bueno, y en tanto viene nuestro compañero Alex Márquez. Todavía nos queda un par de minuticos. Rápidamente hablemos de la formación de David Morán y luego retomamos la conversa. David, cuéntanos un poquito. Tú eres ingeniero industrial, Sí, graduado en Venezuela. Sí, de la Universidad Católica. Ajá. Hice mi bachillerato en el Instituto Escuela y luego hice Instituto Escuela. Sí, imagínate Prado del tú. Este. Claro. Y luego hice un par de posgrados en Georgetown University. Puro cura, porque además en Maracaibo mis hermanos estudiaron en el Gonzaga. ¿Y tú eres ateo? No, yo soy católico, casado. Yo hubiera querido tener la fe que tenía mi mamá. Mi mamá tenía una gran fe católica, no me la pudo transmitir porque yo tiendo a pensar un poco más en ciencia que en fe. Sí. Pero he entendido la religión católica, he estudiado pues, para comprensión. ¿Qué trabajos importantes has desempeñado Bueno, tú? digamos, en cuestiones públicas, yo fui negociador de la Agenda Venezuela para el gobierno de Caldera ante el Fondo Monetario Internacional, interesante. el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Era un equipo técnico y yo era parte de ese equipo técnico. En ese mismo equipo técnico cuando Julio Sosa era ministro, participé en la creación del CENIAT. Correcto, con Nosotros- Edgar Paredes Pizán y José Ignacio Moreno León. José Ignacio Moreno León, correcto. Y David Uzcategui también estaba ahí, y Abel González, etcétera. Y nosotros la llamamos en ese momento la PDVSA tributaria. Ese era el concepto que queríamos crear en meritocracia. Y en otro aspecto en actividades públicas, fui 8 años miembro de la directiva del Banco Nacional de Ahorro y Préstamos. Y me tocó diseñar, y ahí participé yo mucho. El BANAP, que llaman. Sí, y mucho fue mi diseño, el sistema de ahorro habitacional, que era un ahorro tripartito. Sí. Y eso fue un fondo tan poderoso dentro de esa ley de política habitacional. Yo fui beneficiario de él. Por eso, que permitió construir en Venezuela no menos de unos 2 millones de viviendas. Se construyeron bajo ese sistema de crédito, que ya no existe. Sí. El fondo de ahorro habitacional, que además era transferible, ese fue el primer fondo privado y eso fue inspirado en los fondos de pensiones privados que se manejan en Chile. AFP que llamaban. Sí, ese ahorro era tuyo. Y si tú no lo ibas a utilizar porque tenías vivienda, tú solo podías transferir hasta un sobrino. O sea, darle los recursos que eran tuyos, poder transferir a la cuenta y él poder elevar rápidamente su capacidad de repago para un crédito. Ok, ahora sí, amigos, vamos a escuchar a Alex Márquez. Ya venimos. Totalmente, Morán Borges, le voy a hacer de Brasil. A la vulgaridad, chicos. Sí. Venga, Morán Borges, yo soy ruso. Oye, Mollea. yo me pierdo en Moscú y DHL me devuelve para la cañada. Venga, Morán, ese día ya. Ya no te conozco yo, vos, no le caigo. ¿Usted que te conocí? Notirumbo se informa. A 2 meses del derrumbe del túnel de trasvase del sistema hídrico Turibiquiri, ocurrido el 22 de febrero, el suministro de agua en varias zonas del estado Sucre depende en gran parte de la ayuda de vecinos, organizaciones y empresas ante la limitada respuesta oficial. Notirumbo se informa. El Papa León XIV llegó hoy martes a Guinea Ecuatorial para la cuarta y última etapa de su gira africana, en uno de los países más cerrados del continente, donde se espera que aborde el pluralismo político y las libertades públicas. Varios rumbos al servicio de su mejor amigo, el pueblo,
Con urgencia se requiere un concentrador de oxígeno para la señora María Eufrasia Marín de García, de 81 años. Ella está recluida en el Hospital de los Magallanes de Catia, piso 8, cama 34. Su hijo Alfonso García agradece la asistencia del concentrador de oxígeno a través del número 0426-190-3181. 0426-190-3181. Es urgente. Incorporo rumbos. Los 32 minutos en la tarde de rumbos. La emisora de Venezuela. Es un arte. Es un arte. ¿Y por qué no das con la zurda? A veces no estoy explicando. Para evitar el Alzheimer. Soy inteligente. ¿Se oye bien, Lourdes? ¿Se oye bien? ¿Estás entendiendo? ¿O estoy hablando mucha locura? No, se oye bien. ¿Pero estás entendiendo o estoy hablando mucha locura? Kilovatios y cosas esas. Mira, aquí necesitan una editoría. Estoy viendo energética. Esto es un desastre. Sí. Esto aquí da miedo. En cualquier momento tú vas a tener que salir corriendo que te vas a chamuscar. ¿En serio lo estás diciendo? Lo estoy diciendo en serio, de verdad. Ah, La Oye, Lopsimat, muchachos. ¿dónde está la Lopsimat? Eso no existe. Ya. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en nuestra sección del día de hoy, siempre Caracas, con Carlos Rodríguez, Ángel Cacique y un invitado especial, el ingeniero industrial David Morán, especialista en temas energéticos. Hemos estado hablando sobre el sistema eléctrico en general. Voy a leer algunos de los comentarios, preguntas, inquietudes para que nuestro invitado los considere. Dice @Sandy Mattox, dice, ¿qué está pasando con el servicio eléctrico? Pregúntale a tus hermanos, ellos saben. Yo siempre digo, nuestro espacio siempre está abierto a toda la audiencia, pero a veces hay estupideces que hacen comentarios, ¿no? O algunos estúpidos que hacen ese tipo de comentarios, que son pocos, por cierto. Lo bueno es que los lees. Yo los leo toditos, salvo aquellos que son vulgares. Ofensivos, pues claro. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Me alegro que ya Radio Rumbos esté al aire. Otra cosa, yo estuve por la Candelaria, pues recogieron a todos los buhoneros. Qué bellas las aceras, se ven bellas, dice. Bueno, no solamente eso, pero hay un ejército de policías en la Candelaria. Uno se pregunta, caramba, ¿qué será que está protegiendo Que no vuelvan los buhoneros. a Diosdado Cabello? ¿Será? Por ahí queda el Ministerio del Interior. No, evitan cada vez que sacan a los buhoneros, eso lo hemos Sí. visto nosotros en Katia Sí. 100 veces, hacen barridas, quedan un tiempo cuando se retiran poco a Bueno, poco. pasó también en el Boulevard de Sabana Grande. Exacto. León del Valle 62. Lo de la electricidad es un poema tétrico. Ya es hora que lo aborden de una forma seria y responsable. Todo depende de la energía. Ese es un detallito, dice ella. Eres Ron 04, 23.000 millones, ¿dónde están? Buena pregunta. Laura Mendoza 740. Ojalá lo hagan en la avenida Fuerza Armada y en todas partes para que nuestra Caracas tenga otra cara. La verdad que ellos afean la ciudad. José Luis Quintero 104. Pregúntale al señor cómo hacer para recuperar el sistema eléctrico en Venezuela con tanto tiempo de abandono y desidia. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para esa recuperación? El centro del país se lleva 70% de energía. Y dice, pero todo viene del Guri. Y dice, primero deben poner a pagar a todo el mundo la luz, porque entonces otros pagarán la luz por los demás. León del Valle 62. Aquí se dejó de darle mantenimiento a las centrales eléctricas. Aquí se dejó de darle mantenimiento a los acueductos. Aquí se dejó al... No concluye la frase. Gustavo Felipe Patria. Mario, pregúntale si la electricidad de Caracas suplía a PDVSA Falcón. No confiaban en Cadafe. Ederson 04. No hay control social. Allí están los cerros de La Vega, que todavía existen las casas improvisadas, las cuales en el tiempo van a consumir agua y luz. Iris Arteaga. Amigo Mario, saludos. Una pregunta para el invitado. ¿Por qué el gobierno no negoció directamente con Siemens, General Electric o Philips para resolver el problema? ¿Será por corrupción? Dice ella. León del Valle 62. Aquí se dejó todo lo básico al sálvese quien pueda. Reunamos sobre los restos. Disculpa, Mario, a mí Pepe Grillo hoy. No sé por qué dice lo del Pepe Grillo. Ya Hortas 357. Los estados solo deben regular, no controlar. La ley de oferta y demanda es el mejor controlador de precios y los estados por populismo no la aplican. Ederson 04. Este habla de estatismo. El error fue que los gobiernos de la cuarta hicieron que hicieran ranchos en toda Venezuela sin una organización demográfica.
Laura Mendoza 7430, les informo que Corpoelec no mide desde hace tiempo. Lo digo porque conozco muchas casas que están solas y pagan lo mismo, lo que hacemos el disfrute del mismo. Y eso es verdad. Erickson 04, la quinta terminó de rematar cuando mandó a invadir todo, porque esos países son organizados, se refiere a lo que hablaba nuestro invitado sobre Finlandia. No existe descontrol y Finlandia es socialista, educación y salud gratis, pero es otra cultura y el Estado impuso el orden. Rapidito. Venden el guri y Venezuela se termina de quedar sin dólares, porque después el Estado anualmente debe entregar los dólares cada vez que el privado pida sus ganancias, es decir, cambiar los bolívares a dólares. Amílcar Morú, buenas tardes Mario y al señor invitado. ¿Por qué no se implementan el sistema eólico en Venezuela? Buena pregunta. Más mensajes, me permiten un poco. Feliberto 51 dice, buenas tardes Mario, los lunes es parada para buhoneros, por favor. No estaban, por eso no estaban ayer, ciertamente, buen recordatorio, porque los lunes efectivamente hay un permiso, están todas las calles de la Candelaria sin buhoneros y a partir del martes regresan. Pero yo estuve la semana pasada, porque yo transito mucho por esa zona y hago mis compras por ahí entre los buhoneros, y ciertamente ha habido unas nuevas restricciones, no sé hasta cuándo durarán. José Luis Quintero 104, son tan descarados que las tarifas las cobran al euro, no sé por qué lo dice. Bueno, muchos comentarios, a ver nuestro invitado cómo lo recibe, qué le inspira en esta participación de la audiencia. Bueno, una pregunta que es muy interesante, que la quiero contestar, no me acuerdo el nombre de quien te la hizo. Sí, la electricidad de Caracas suplía electricidad a la refinería de Cardón. Esa era una plantica que manejaba Maravén. Ellos se dieron cuenta que no tenían la experticia y decidieron tercerizar el servicio eléctrico. El servicio eléctrico, bueno, no hay economía sin energía, pero el servicio eléctrico es una refinería fundamental porque es la base de todos los procesos industriales. A través de eso tú generas calor, generas vapor, tienes fuerza hidráulica, generas temperaturas, entonces, digamos, es esencial. Y Maravén hizo una licitación internacional y sé este detalle porque yo participé en un consorcio que se llamaba Cogeneration, que era una empresa de las más grandes que hay en Houston, que trabajaban tecnología de cogeneración. Tú generas electricidad con vapor y con gas. Y lo ganó Electricidad de Caracas. Nosotros perdimos, pero fue una licitación limpia. Me hubiera encantado haberla ganado, pues, pero perdimos. Luego Chávez estatizó esa facilidad y se la adosó a Corpoelec. Entonces esas refinerías ahora tienen problemas crónicos de esto. Y esa pregunta que hace sobre la energía eólica de los vientos. Ok, quiero ir a un punto que contesta muchas de las otras preguntas. No hay servicio sin tarifa. Yo le preguntaría a tu oyente si saben cuánto son los ingresos de Corpoelec, si se lo imaginan. Corpoelec entrega 11, megavatios por día, saquen eso en megavatios hora, calculen una tarifa de tanto y les da, bueno, Corpoelec debería tener ingresos, digamos, una tarifa como tal, que debería ser de 3-4 mil millones de dólares. Los ingresos de Corpoelec no son 100 millones de dólares por tarifa, no llegan. Igual que las empresas del agua. Entonces, ese hueco lo pagamos los demás. Con esta miseria, claro. Lo pagamos con inflación, sí. Es lo que quiero decir, con inflación. Sí. Entonces, si no hay tarifas, no hay molinos. PDVSA puso unos molinos, los puso allá en Paraguaná y otros en La Guajira. Bueno, estaban allá. Sí. Generadores eólicos, para decirle el nombre exactamente, aerogeneradores. Pero bueno, eso terminaron siendo objeto de tiro al blanco para ir a las aspas y esas cosas. ¿Y la energía solar? Igual, Corpoelec acaba, por cierto, hay un parque que está aliviando mucho en Mérida. Lo montaron unos chinos, lo montó la alcaldía allá, y eso ha aliviado. Ese parque que generó en estos días, que hubo un pico, llegó a los 35 megavatios. 35. ¿Y hay algunos paneles aquí cerca del Colegio de Ingenieros, en esa zona? Bueno, sí, esas cosas, eso es lo que llaman autogeneración, eso es pequeño, pero digamos, tú puedes hacer generación como ese parque que montaron en Mérida. Corpoelec le contrató, hay uno en el Vigía, se lo contrató a una empresa de ingeniería local que es de Pica, igual que otro en Carora. Un parque de 50 megavatios, eso es para distribuir, eso no es autogeneración.
La autogeneración es el autoconsumo, pues, como se llama. Es una gran solución para la gente. O sea, yo en mi casa tengo una batería, porque se me da la electricidad, yo con eso energizo mi computadora, energizo internet, energizo cosas, ¿no? Pero el otro pregunta que había ahí, si llegáramos a tener tarifas, y creo que viene, o sea, yo no creo que esto vaya a sorprender a nadie, que la electricidad tiene que subir de precio. Y va a subir, o sea, esa diferencia de menos de 100, cuando debería estar en 3.000 millones, eso la van a cortar, igual que hicieron con la gasolina. Sí. La gasolina que no estaba nada, la tuvieron que subir a medio dólar. Y ahora $1, la Bueno, superpremio que llaman. bueno, que nadie sabe lo que es eso, Sí. de verdad. Después, Supongo que tiene un mayor octanaje, supongo. eso, Eso es lo mismo. ¿cómo lo compruebas? ¿Quién comprueba eso? Eso es como, créeme, yo vi a un marciano. Bueno, está bien, pues, esos son... Puede ser publicidad engañosa, ¿eh? Sí, claro, es totalmente. Esos son los dilemas de autoridad. El sol es hueco, demuéstrame lo contrario. Esta gasolina es 97 octanos, pero ¿y dónde está la prueba? ¿Dónde sacaste tú eso? ¿No? El sol es hueco. Bueno, el asunto, amigos, es Venezuela, todas estas formas de energías que pueden ser rápidamente puestas en práctica, digamos, un aerogenerador se monta en cuestión de meses, eso es muy rápido. Es posible si hay tarifas, ya sea que la monte una empresa estatal o una empresa privada. En Venezuela está limitado a la generación privada a 2 megavatios, eso es muy, muy poco, hay que cambiar eso, permitir que el sector privado pueda vender electricidad otra vez, pueda generar, pueda distribuir, hay que desestatizar, o sea, ese enredo, esa maraña que se hizo, hay que volverla. ¿Usted sí de privatizar el guri, de vender el guri, la mantiene? ¿O es una No, cosa lo mantengo, es que yo no creo que nada tiene por qué ser estatal, o sea, ¿por qué tiene, o sea, Dios mío? Incluyendo el patrimonio sobre los hidrocarburos que están en el subsuelo, a tu juicio, la industria petrolera? Yo creo que el hidrocarburo en el subsuelo es absolutamente irrelevante, sea de quien sea. Eso no hace que lo saque más o lo saque menos. ¿Vender el guri podría ayudar a resolver el problema eléctrico nacional? La gerencia totalmente, y aliviaría cargas, le entra carga financiera porque el Estado cobra la regalía por el agua turbinada. Eso es de todos, es agua de todos, eso lo cobras tú, como cobras el petróleo, la regalía cuando sale del piso. Pero te garantizas que el privado sí es doliente. Mira, ¿por qué existe el socialismo? Porque no hay pena de muerte cuando una empresa del Estado pierde. Si existiese pena de muerte al presidente PDVSA ahorita, que está dando pérdida, nadie quisiera ese cargo. O sea, no, que se encargue un privado. O sea, los desastres. Uno dijo una cifra de 23.000 millones que se robaron de PDVSA. Eso es mentira. Esa cifra es imposible. Eso lo inventó el mismo gobierno, que es muy mentiroso. Sí se pudieron haber robado 3-4 mil millones de dólares. Pero 23.000 millones de dólares, no. Eso es mentira. O sea, eso es, el sol es hueco. Eso es, no había ni petróleo ni precio. ¿Y qué gana el gobierno con decir que fueron 23.000 millones? Bueno, ¿qué gana diciendo que Venezuela es un país que crece? ¿Qué gana diciendo el poco de cosas que dice? O sea, no, pero te pregunto, no, debería abochornarle que se haya... Pero dijeron porque era una pelea mafiosa. Claro que sí, o sea, el Aizami es un jefe. Bueno, fue vicepresidente. Un jefazo, ¿no? Un jefazo. Presidente PDVSA. Jefe. Entonces es una pelea de muy alto nivel. Entonces entre ellos Pero no. O sea, eso es la mentira más grande del mundo. Pero si es una vez yo hablé con un gringo en estas cosas que conocí yo cuando iba a Washington con la gente de Venezuela. Y me dijo, oye, David, aquí nos asombramos cuando se robaban en estos países latinoamericanos 50 millones de dólares. Me parecía una cosa... Pero en Venezuela se habla de 2 y 3 mil millones de dólares robados. O sea, nadie se ha robado esas cantidades nunca de ningún país. Bueno, eso no demuestra lo que tenemos. Pero volviendo al tema de la energía. Venezuela, si se hacen las cosas bien, en 9 años, es mi cálculo, puedes tener un sistema de energía muy robusto, muy, muy robusto, y atraer las grandes empresas consumidoras de energía. Por ejemplo, Apple no viene a Venezuela, no viene. ¿Por qué? Porque la tecnología ha hecho tal desarrollo que Apple quiere comprar energía verde. Entonces aquí lo que hay es energía de gas, no quiere gas,
o energía de, bueno, quizás Guri, pero Guri la utiliza toda para tenerla ahí. Entonces, El gas no se paga, por cierto. Yo recibo pero- gas en mi casa y pero no es se que paga el gas doméstico. no, sí tiene una tarifa, 9 Pero no se bolívares paga. anual. 9 bolívares, es que Pero no te lo cobran, pues. por eso, es que no hay, tú has visto un billete de un bolívar, yo no lo he visto, o sea, ¿cómo pagas 9? O sea, ¿te entiendes? Es 9 bolívares la tarifa anual del gas doméstico. Pero fíjense una cosa, miren lo que es la escasez. El gas de bombona en Venezuela es extremadamente caro, Sí. es el gas que utilizan los sectores más populares. Y además, hoy, yo lo acabo de retuitear, hoy hubo otra señora muerta porque estalló otra bombona. Informo para nuestra audiencia. El año pasado traje un invitado especialista, que es energista, especialista en esto de las bombonas de gas. Viene este viernes. Magnífico. Jackson Pérez, lo tendremos con nosotros, ingeniero energista. Vamos a hablar precisamente sobre todos estos riesgos. Ya él alertaba en su momento, el año pasado, que el 75% de las bombonas que circulan en todo el territorio nacional 12 millones. están fuera de norma. 12 millones. El 75% de 12 todas esas millones. bombonas están fuera de norma. Representan un riesgo para la salud pública nacional. Este viernes volveremos a hablar con Jackson Pérez sobre esa materia. Sí, hay que hacer un cambio urgente en Venezuela, renovar unas 6 millones de bombonas, que no tengo la cifra tan exacta como la tiene este señor Jackson Pérez, pero esto sí es un dato muy, muy cierto. Quizás él pueda dar una cifra que es mayor, pero al menos 6 millones de bombonas no pasan ningún tipo de norma. Los presostatos están todos y pasan esto. Y además ha habido otra locura, que es cuando el precio de la gasolina, mucha gente comenzó a adaptarle bombonas domésticas A los carros, a los carros. yo los vi. Y eso es una locura. En el Zulia, especialmente. La bombona doméstica tiene butano. Eso tiene un poder calórico bastante más alto que el gas que se utiliza para el carro, que es metano. Por lo tanto, en una bombona, la presión Muy fuerte. se mide en atmósferas, que va para la casa es de unas 250, 300 atmósferas. En un carro, tienes que llevarla a 3000 atmósferas. Por lo tanto, la fabricación del cilindro en un carro es un proceso totalmente embutido, no puede tener costura, no puede tener nada. En cambio, las bombonas de casa sí tienen, porque van a mucha menor presión. Entonces, eso para tu oyente es una advertencia, no se les ocurre. Y si ven un carro que tiene una bombona casera adaptada, córranle, porque eso en cualquier momento se les viene encima. Ok, vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez, que no ha hablado esta tarde. Primero porque llegó tarde, pero además... Yo preocupaciones. Quizá la excusa tiene que ver con energía eléctrica. Colapsó la vía Hipódromo Plaza Venezuela. 40 minutos tuve en la estación de Los Símbolos. Yo iba, Te refieres al metro de Caracas. Y afortunadamente algún gerente obviamente tomó una sabia decisión de cerrar la vía Plaza Venezuela, Rinconada, y traer los trenes por la vía contraria. Ajá. Eso estaba full, pero eso hizo colapsar la línea 1. Nunca había visto yo tanta gente en la Plaza Venezuela. Pero pido excusa Ok. por eso hay que traerlo. Yo tengo una angustia, una preocupación. Siento que se van a resolver por la cantidad de millones que deben ingresar, Nos quedan 3 minutos. que van a ingresar al Tesoro Nacional. Pero veo el problema en las localidades de los municipios. No será posible que trabaja con economía y desarrollo, que por ejemplo el IVA, el impuesto de venta al mayor, que el gobierno lo asume todo. Eso es pagado por los ciudadanos en los barrios, en las organizaciones, que ese dinero quedara en manos de los gobiernos locales y regionales, como un ingreso rápido. No, no A ver, es nos quedan posible. 3 minutos. Bueno, Vamos muy a rápido, aprovecharlo. muy rápido. No es posible, los impuestos nacionales son de carácter nacional. Es muy, muy difícil. Las alcaldías tienen una batería de impuestos bastante grande. Si ustedes ven bien la cartelera que tienen aquí, la mitad de los permisos que son municipales. Y eso te cobran por todo. Es una cosa horrible. Eso no mejoraría nada. Hablas de que a Venezuela le va a entrar una millonada. No. Lo que le va a entrar a Venezuela por petróleo es muy poco, porque produce muy poco. Venezuela tiene una deuda de 170.000 millones de dólares. Es un país que está en una situación de ahogamiento. Lo único que puede mejorar
mejorar la calidad de vida de las personas es desestatizar. Eso es lo que lo hacen más rápidamente. Entonces tú te quitas ese yugo de no tener luz, porque el no tener luz es perder dinero. Usted no sabe las cantidades de farmacias en todos los Andes que tienen baterías, porque no se pueden quedar, se va la luz a cada rato y se les quedan sin punto de venta en un país donde no hay billete. Tú no te puedes quedar sin agua, tú no te puedes quedar sin electricidad. Una persona que vive en un edificio 12 y tiene que usar una silla de ruedas y pasa algo, es una persona que está en riesgo de vida. Sí. Entonces, la única manera es desestatizar rápidamente, porque tú tienes que tener dolientes que le duela, quería hacer un comentario final, que le duela su negocio y lo proteja. Mire, a los que dicen que a los buhoneros y tal, yo conozco muchos buhoneros. Ángel me conoce bien hace muchos años. Yo he pateado mucho los sectores más populares de Venezuela. Piensen que esa persona que está ahí, que no debería estar, precisamente porque no hay inversiones donde meterse él o quizás no fue educado para tener otra cosa. Su país es del tamaño de la alfombra que tiene en el piso. Yo quiero que lo piensen, que lo analicen. Eso tiene solución, pero no nunca el socialismo. Porque el socialismo lo que ha traído es que más gente tenga, o se vaya, o cada más personas se vean llamadas a tener un país que es del tamaño del mantelito que tiran en el piso. A eso se reduce su Venezuela, sus 32 ministerios, ahí se reduce todo. Ese es el buhonerismo es el mejor ejemplo del fracaso de un Estado completo. O sea, eso es, no es que sea bueno que exista, sino mi llamamiento a tus oyentes es que tengan comprensión y compasión de esas personas, que muchos de ellos se levantan a las 5 y terminan recogiendo esa toallita a las 7, 8 de la noche, porque si no, no comen. David, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario. Y miren, insulten a los Villegas, porque hay buenos, malos, y este es bueno y los otros. Los otros son mejores. Mi papá fue amigo de tu papá. Así. Sí, okay. Muchas gracias. Chao. A David Morán, ingeniero industrial, experto en temas energéticos. Nuestras puertas abiertas siempre, David. Muchas gracias, Mario. De Gracias verdad que también sí. a Ángel Cacique, a Carlos Rodríguez y a ustedes, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Dice Nancy Querales, señores, nada puede ser estatal. Miren cómo estamos arruinados. ¿Cuántos años llevamos con racionamiento? Llevan más de 13 años. Pura ruina, dice. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y de faena, y de el Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán abiertas al público dentro de muy poco en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.